Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestras primeras conferencias. Les voy a pedir a todos que mantengan el celular en silencio, así no interrumpimos con la proyección y con la disertación de los profesionales que van a hablar. Quiero recordar a la gente que está conectada también vía online, agradecerles la conexión y recordarles que solamente van a poder ver lo que esté ocurriendo en este salón, en el salón auditorio. El programa, tenemos un salón museo, eso se va a grabar y luego se va a subir a nuestras redes. Bueno, entonces vamos a presentar ahora en la conferencia inaugural. Para mí es un enorme honor y una responsabilidad presentar a un amigo de tantos años, Alberto Cicerán, el doctor Alberto Cicerán. Ya les contaré de él y mi historia con él. Él es especialista en otorrinolaringología y especialista en alergia e inmunología. Es docente asociado en pregrado y posgrado de ambas especialidades en la UBA y además es miembro fundador de AIBA Argentina y una persona de un corazón increíble. Así que los dejo con el doctor para que disfruten de esta conferencia inaugural. Bueno, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, luego de un año sabático estamos nuevamente, gracias a la invitación de la comisión directiva, fundamentalmente de mi amigo el doctor Carlos De Luca. En una época Carlitos, ahora ya es Carlos, cada vez más alto ya. Bueno, es la ley de la vida. Bueno. Vamos a ir a lo que venimos a hacer. La idea es, vamos a hablar de rinosinusitis crónica. Tendríamos para hablar varios días y nos haríamos muchas preguntas. Y al día de hoy son muchísimas preguntas, pero por desgracia por ahora tenemos comparativamente pocas respuestas. De cualquier manera, algunos caminos están dados como para que, en la medida en que la investigación avance, en la medida en que la inteligencia artificial vaya metiéndose en todos los terrenos de la investigación en forma adecuada, no a través del ChatGPT, como ha ocurrido en muchos lugares de Europa, que ha obligado a Europa a una legislación para impedir que los estudios de investigación tengan como bibliografía el ChatGPT, y es un precursor en ese sentido, la Unión Europea. Evidentemente es necesario la presencia y el avance. El título es... este es para retroceder, perfecto. ¿Y el marcador es el de arriba? Ok. Entonces, vamos a hablar entonces de rinosinusitis crónica y tenemos dos subtítulos: actualización y elección del tratamiento. Vamos a tratar de actualizar, vamos a utilizar como basamento trabajos 2025 y la idea es ver en dónde estamos actualmente. Actualmente seguimos hablando de fenotipos, seguimos haciendo fenotipificación y los dividimos sobre todo en dos fenotipos mayores, que son, por un lado, sin poliposis nasal y por el otro, con poliposis nasal. Sin embargo, cuando se empieza a avanzar, cuando se empieza a introducir dentro del campo de la rinosinusitis crónica, específicamente dentro del campo de los fenotipos, la cosa comienza a agrandarse, comienza a aumentar, y vemos que dentro de cada uno de ellos, dentro de estos dos pequeños grandes grupos que son con y sin poliposis nasal, hay una gran variedad de fenotipos. Es decir, que en realidad es más que una enfermedad, un grupo, un espectro de enfermedades que tienen características comunes, pero que son bastante heterogéneos en cuanto a los fenotipos, es decir, en cuanto a los rasgos observables. Una de las preguntas que habitualmente se hacen es ¿qué relación hay entre la alergia y la rinosinusitis crónica? Evidentemente, cuando uno habla de etiopatogenia,
como dicen muchas enfermedades, como no tenemos la menor idea de cuáles son las causas, decimos que es multifactorial. Y dentro de ese conglomerado de cosas colocamos la alergia. Sin embargo, a nivel de la rinosinusitis crónica, lo que se ha visto es que la alergia no es el factor principal, aun cuando existen principalmente dos enfermedades, que son la enfermedad atópica del compartimiento central, que es una enfermedad nueva, descubierta hace 7 y 8 años, y la rinositis fúngica alérgica. Pero fíjense que abajo dice fenotipo con fuerte asociación. No está diciendo que es causa-efecto, sino que hay una asociación en esos dos fenotipos entre la alergia y la rinosinusitis crónica. Bueno, sigamos avanzando. Seguimos en el 2025 y nos tenemos que referir a un aspecto fundamental que es la barrera epitelial. Nosotros, nuestra mucosa rinosinusal se comporta como una barrera epitelial donde cada una de las células se une a otras a través de una serie de uniones. Las más comunes y las más importantes, las más estudiadas son las uniones estrechas o las TJ, como ustedes quieran decirlo. El clínex mucociliar nos ayuda también en los mecanismos de acción mecánica, de defensa, íntegramente, además de la defensa que hacemos desde el punto de vista inmunológico. Y recuerden que lo primero que nosotros tenemos en esta barrera epitelial es la inmunidad innata, que la inmunidad adquirida es secundaria y que no puede haber inmunidad adquirida si antes no hay una inmunidad innata que actúe. Entonces, dos mecanismos en la barrera epitelial para que esa mucosa rinosinusal se halle en condiciones adecuadas: mecánica y defensa. Pero aquí que desde el punto de vista etiopatogénico existen factores ambientales, patógenos, contaminantes, alergenos, que interaccionan con nuestra predisposición hereditaria. De la misma manera, no cualquiera tiene asma, no cualquiera tiene una rinosinusitis crónica, sino que tiene que haber una predisposición hereditaria. Y de esa interacción surge la disfunción de la barrera epitelial. Fíjense entonces cómo en esta primera diapositiva tenemos los elementos bien, las células bien agrupadas, no hay espacio que permita una gran permeabilidad, la permeabilidad es muy, muy selectiva, en cambio acá esa permeabilidad está desapareciendo. Fíjense que hay soluciones de continuidad y penetración de distintos elementos o factores ambientales que comienzan entonces a alterar la mucosa rinosinusal hasta alcanzar finalmente una inflamación. Una inflamación que, como dice el título, rinosinusitis crónica, es una inflamación de tipo crónica. Es decir, que a los fenotipos empezamos a estudiarlo cada vez más, nos vamos metiendo cada vez más a nivel celular, a nivel molecular, y empezamos a hablar de una disfunción de la barrera epitelial. En la actualidad, 2025, y a partir de hace 10, 12 años comenzamos a hablar no solamente de los fenotipos, sino de los endotipos, es decir, de los mecanismos fisiopatológicos. Y entonces a partir de ahí también encontramos que hay heterogeneidad, como vamos a ver ahora, que pueden ser puros o pueden ser mixtos y que no son fijos. Es decir, yo hoy puedo tener un endotipo, ahora vamos a ver X, y dentro de 10 años tengo otro endotipo, porque hay una serie de interacciones que recién se están comenzando a ver entre células, incluso a través de citoquinas diferentes que actúan de acuerdo a los lugares de manera diferente. Es decir, que a nivel de la mucosa rinosinusal se comportan de una determinada manera. Entonces, volviendo al gráfico anterior, nosotros tenemos la inflamación y tenemos, por un lado, un endotipo que es el T2, el más común de todos, con interleuquina 4, 5 y 13, la IgE, eosinófilos y la célula linfoide innata 2 y el TH2. Y por el otro lado, el no tipo 2, que puede ser T1 de TH1 y T3 con TH17 y las interleuquinas correspondientes 17 y 22. Estos serían, así a grandes rasgos, los 3 endotipos conocidos hasta el presente. En Occidente, el más común de todos a nivel de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal es el T2, en general más del 80%. Pero el T2 también puede estar presente en una rinosinusitis crónica sin poliposis nasal.
De cualquier manera es mucho menos frecuente, estamos hablando de Occidente. Entonces, fíjense, heterogeneidad tengo 3, puros y mixtos puede ser que yo tenga T1, T2, T1, T2, T3, etcétera, etcétera. Y no son fijos como dijimos. Bien. Y dentro del elemento de la inflamación, de la fisiopatología, hace menos de un mes se otorgó el Premio Nobel de Medicina a estas 3 personas, de los cuales el japonés es el principal, porque hace del año 95, es decir, hace 30 años, descubrió que eran las TREX, células T reguladoras. Y a partir de ahí empezaron a avanzarse y fundamentalmente la acción ustedes la conocen mejor que yo. Saben entonces que el TREX permite una estabilidad, que no pase el TH0 a TH1, 2 o 17 y que haya entonces una gran actividad de TREX para regular los mecanismos inmunológicos. Esas son las condiciones de homeostasis, de supresión, de tolerancia. Estas TREC entonces actúan de esta manera regulando, pero en la inflamación, en este caso crónica, como es la rinosinusitis crónica, deja de tener regulación. Y entonces el TH0 puede ir a 1, endotipo 1, al TH2, endotipo 2, o al TH17, endotipo 3. Y esto se está comenzando a estudiar con mayor nivel, a nivel, valga la redundancia, de la rinosinusitis crónica. Fíjense, esto es un pequeño esquema nada más, en el cual vemos cómo la rinosinusitis crónica en T2, que es lo más común en Occidente, fíjense cómo las TREC no actúan regulando, y entonces el T0 se transforma en TH2, actúa sobre las células B, hay una hiperexpresión de BAF, etcétera, etcétera, plasmoblastos, plasmocitos, y se comienzan a formar autoanticuerpos que ayudan a fijar el complemento, y esto genera entonces un cierto estado de autoinmunidad a nivel de la rinosinusitis crónica, que es un nuevo camino que se ha comenzado a investigar dentro de la rinosinusitis crónica. Y entonces, como ejemplo, citemos este trabajo también del 2025, en donde está colocado que la autoinmunidad es un nuevo foco en el estudio de la rinosinusitis crónica, fundamentalmente con póliposis nasales. Y fíjense que acá está hablando entonces de mimetismo molecular, lo cual deriva en autoinmunidad en una rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Lo que ocurre entonces es que, como dijimos antes, hay una interacción entre los factores ambientales y los factores genéticos, la predisposición hereditaria, y que finalmente, fundamentalmente, es entre el microbioma, que normalmente está en condiciones normales. Recuerden que los senos paranasales dejaron de ser estériles hace 20 años, cuando se comenzó a estudiar correctamente, y que ese microbioma era perfectamente normal, muy variable de un individuo a otro, incluso de un seno a otro, pero perfectamente normal y saludable para el individuo. Bueno, hay una interacción entonces entre la inmunidad del sistema de la mucosa rinosinusal y este microbioma. Y el mimetismo molecular significa que nosotros lo que estamos haciendo es que hay antígenos propios del huésped que son semejantes a antígenos o epítopes, como ustedes quieran, del microbio que nos está atacando. Por lo tanto, ese mimetismo molecular hace que el sistema inmune no logre descifrar entre epítopes propios y epítopes del microbiano, y a partir de ahí podría conducir a una autoinmunidad. Obviamente que este es uno de los tantos caminos que se está estudiando, y ellos consideran que al menos en parte de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal puede poseer una naturaleza autoinmune relacionado con la inmunidad microbial. Bien, y para terminar, dentro de este aspecto fisiopatológico, un aspecto que para mí es fundamental. Normalmente hablamos de inflamación, y decimos la inflamación en el fenotipo, la inflamación en el endotipo, pero nos olvidamos que junto a la inflamación hay una remodelación. Entendiendo por remodelación entonces todo aquel proceso complejo, dinámico, que puede ser temporal o que puede ser permanente, debido a una normal reparación del tejido. Nosotros tenemos normalmente inflamación y el organismo reacciona, pero en determinado momento no puede evitar que esa inflamación crónica por X motivo continúe. Y eso hace que de alguna manera reaccionemos. ¿Y cómo reaccionamos?
y podemos reaccionar a nivel epitelial o subepitelial con una serie de cambios que en realidad no nos benefician, pero cuyo objetivo es tratar de beneficiarnos. Eso es la remodelación, es decir, una normal respuesta ante un tejido dañado. A nivel epitelial vemos la ruptura entonces de las TJ, vemos entonces una hipersecreción de mucus y un epitelio que deja de ser entonces un epitelio bien formado, adherido, a ser un epitelio bastante poco desarrollado, con gran capacidad proliferativa, que es el epitelio mesenquimático. Pero también hay trastornos a nivel subepitelial que lo podemos entonces indicar como un engrosamiento de la membrana basal, como una hipertrofia de las glándulas submucosas, como un edema y fibrina generalmente cuando tenemos pólipos nasales, una fibrosis que es más común cuando no hay pólipos nasales, pero que puede existir en cualquiera de los dos tipos, y hay una angiogénesis. Y acá, como agregado, pequeñas imágenes histológicas con un engrosamiento de la membrana basal, con un desprendimiento celular, acá con una infiltración eosinofílica y acá con una fibrosis, que está marcado en amarillo, subepitelial. Entonces, un concepto que yo quiero que tengan, como dicen ahora para llevarse a la casa, es que no solamente existe inflamación, sino que además hay remodelación. Cuando hablemos de biológicos a continuación, no me va a alcanzar el tiempo, pero recuerden, por ahora los biológicos sirven exclusivamente para la inflamación. No hay ningún biológico hasta ahora que demuestre que actúa para la remodelación. Y la respuesta quizás sea demasiado sencilla. La remodelación es irreversible. Y si algo es irreversible, por más biológico que le demos, por ahora no obtenemos resultados. Quizás algunas sustancias que me modifiquen de alguna manera, quizás moléculas pequeñas, quizás no tan grandes como los biológicos, consigamos beneficios. Bien, pasamos entonces del aspecto macroscópico, este es un pólipo nasal, pasamos al celular y finalmente al molecular. ¿Qué nos queda para un tratamiento? Que decía el título, elección del tratamiento. Nos quedan los corticoides intranasales, que ya tienen más de 50 años, la cirugía endoscópica rinosinusal cuando el corticoide falla, y finalmente en este siglo XXI, con la mirada atenta de la inteligencia artificial, aparecen los biológicos. Estos biológicos entonces son los que algunas palabras vamos a decir a continuación. Los anticuerpos monoclonales o biológicos actúan en nuestro caso rinosinusitis crónica cuando es de tipo con poliposis nasal, refractaria al tratamiento, no en cualquiera vamos a utilizar biológicos, salvo lo que lo querramos hacer con fines comerciales y no con fines científicos. Y en el lugar del lanzamiento, nosotros tenemos el dupilumab, el mepolizumab y el omalizumab. Estos tres están en el lugar de lanzamiento. ¿Para qué? Para atacar entonces el T2. Esto ocurrió hasta la semana pasada, hasta el viernes de la semana pasada, hasta el 17 de octubre, en el cual a estos tres, la FDA, acá están los tres biológicos que conocemos actualmente, agregó el tezepelumab, es decir, anti-TSLP, la linfopoietina estromal tímica. Entonces ya tenemos 4 ahora biológicos, con las características que ahora vamos a decir. ¿Y cuáles son los que están en gateras? Fundamentalmente 2, el depemokimab, que es un anti-interleuquina 5 de larga duración, y el benralizumab, que está aprobado en muchos países del mundo, pero que la FDA rechazó en el 2021, creo que fue, el trabajo presentado, el estudio presentado, y bueno, han tenido que hacer otro, cambiar algunas modificaciones de los métodos de inclusión y exclusión y utilizar mayor cantidad de pacientes. Así, pero son los futuros, uno está en fase 3 y el otro ya está en revisión de FDA. Muy bien, ¿dónde actúan? Bueno, ya saben, lo que está marcado en verde es el dupilumab, lo que está marcado en anaranjado es el mepolizumab, anti-interleuquina 5, el dupilumab es anti-receptor interleuquina 4 y 13, y el omalizumab es anti-IgE. El nuevo, que acaba de ser hace 6 días, que es el tezepelumab, es anti-TSLP. ¿Dónde ubicamos los futuros?
Bueno, los que son anti-interleuquina 5 o anti-interleuquina 5 receptor, benralizumab y depemokimab, utilizamos exactamente en el mismo lugar que utilizamos el mepolizumab. Bien. 2025, hacemos comparaciones indirectas. No hay comparaciones directas. No hay head-to-head, hay simplemente comparaciones indirectas y vemos cómo los que tienen mayor acción son el dupilumab y el tezepelumab y que los que están en la gatera, en realidad, desde el punto de vista de eficacia, no tienen aparentemente tanta eficacia. Y digo aparente porque las comparaciones son indirectas. Lo mismo sucede en este caso con el tamaño del pólipo, con el sentido del olfato, con los cuales tenemos las mismas características. Por lo tanto, hasta el presente, a través de estas comparaciones indirectas, es el dupilumab, generalmente el que suele ser el monoclonal o el biológico de inicio, y podría ser el tezepelumab a partir de ahora, ya que hay un bloqueo alto en la cadena que había generado muchas más expectativas de las que en realidad se han comprobado con el estudio, porque en realidad, teóricamente, de acuerdo a las comparaciones indirectas, no superaría el dupilumab, pero por lo menos lo alcanzaría. Farmacocinética con respecto al depemokimab. Normalmente nosotros tenemos un anticuerpo monoclonal que no ha sido modificado, es tomado por el endosoma, se une al lisosoma y se produce el catabolismo del mismo, es decir, pierde, perdón, ¿Qué es lo que pasa con el depemokimab? Se ha modificado y por lo tanto aumenta la afinidad con la interleuquina 5, recuerden que es anti-interleuquina 5, y aumenta la afinidad con este que es el receptor neonatal FC, que es el que permite pasar las inmunoglobulinas de la madre al feto, para que cuando nazca el niño ya tenga las inmunoglobulinas hasta los 6 meses en los cuales el mismo niño comienza a fabricar sus propias defensas. Bueno, entonces tenemos aquí que se une al receptor y dentro del endosoma modificado no se destruye, es decir que tenemos un reciclado. Por eso el depemokimab, en vez de darse cada 15 días o cada mes, se da 2 veces por año, cada 6 meses. Continuando con 2025, estas son las numerosas causas que nosotros tenemos con respecto a la discontinuidad. Podemos discontinuar los biológicos debido a la presencia de asma, una incorrecta endotipificación, por ejemplo, consideramos que era mixto con gran predominio de T2 y en realidad no lo era, porque hubo switch, interacciones, por una predisposición hereditaria, por no adherencia, por elevado costo, el paciente podía pagarlo y después ya la obra social o la prepaga no se lo cubre, por farmacocinética inadecuada y por efectos adversos indeseables. ¿Y qué hacemos? Corticoides sistémicos, cirugía y podemos hacer un switch del biológico. Actualmente teníamos 3, ahora tenemos 4, por lo tanto ya tenemos una mayor variedad como para poder hacer un switch. Y la gran pregunta que nos hacemos, la pregunta del millón, es la duración. Fíjense que acá tenemos que los ensayos clínicos como máximo tienen una duración. Sí, pero no es un problema de agua. Es un problema de la gripe que me está pasando. Gracias. Entonces, yo con el ensayo clínico, ¿qué hago? Tengo un máximo de duración de 12 meses. ¿Alcanza con 12 meses? Fíjense que acá tengo el sinus 52 que con dupilumab y cómo va bajando y consigue una gran mejoría. Fíjense dónde está el placebo. Ahora bien, cuando yo tengo el mismo trabajo con dupilumab, con otros pacientes lógicamente, y hago 24 semanas, también obtengo beneficios. Ahora, ¿cuánto se mantiene este beneficio? Fíjense lo que ocurre. Estos pacientes han sido estudiados y fíjense lo que ocurre. Hay recurrencia.
Es decir, ¿cuánto tiempo entonces lo damos? No se sabe. No se sabe si es 1 año, 2 años, 5 años, en forma infinita. Esa es la gran pregunta con respecto a la duración. Y con respecto al costo, se está tratando de bajar ese costo, y para ello entonces uno de los elementos son los biosimilares. La FDA acaba de aprobar en el mes de junio el primer biosimilar, en este caso para el omalizumab, que recién va a salir al mercado probablemente en el segundo semestre del año que viene. ¿Y cuál es la diferencia que nosotros encontramos entre el biológico y el biosimilar? La idea es que el biosimilar, porque su proceso es más o menos costoso, permita que el biológico, en este caso el biosimilar, sea más barato. En una época, hace 5 o 6 años, se consideraba que tenía que costar 70% menos. Actualmente se dice que va a costar el 70% del valor actual. No es lo mismo. Una cosa es que cueste 70% menos y otra cosa es que cueste el 70% del valor actual. El 70% es el mismo, pero no la aplicación. La diferencia no está, por eso tiene la misma eficacia y seguridad, no está entonces en la cadena de los aminoácidos que componen la inmunoglobulina, el biológico, sino que están los agregados. Fíjense que acá tengo 2 agregados glucídicos, acá también, pero fíjense que este tiene 2 elementos nada más, 2 hidratos de carbono nada más, y acá también tiene proteína, lo cual este es semejante al biológico original. Veremos qué pasa. Por ahora en Argentina no lo hay. Sigamos. Y para ir cerrando, y de acuerdo al título que nosotros teníamos, que era del Congreso, de este 25º Congreso Multidisciplinario, era hacia la medicina de precisión. Fenotipos, endotipos, la aparición de los biológicos, y tanto los endotipos como los biológicos nos van acercando hacia la medicina de precisión. Actualmente se dice que es la medicina de talle único, basado en evidencias y en ensayos clínicos. Obviamente que nosotros acá tenemos entonces a una serie de animalitos, algunos chiquititos, otros más grandes, pero el talle es el mismo para todos. Es decir, la píldora es la misma para todos, que puede tener efectos, que puede no tener efectos o que puede tener efectos adversos. La medicina de precisión, entonces, a través del uso de todas las ciencias ómicas, a través de la Big Data, a través de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, consigue un modelo único, genético, molecular, inmunológico, metabólico y psicosocial, que es la medicina de precisión. Con lo cual nosotros conseguimos no una pastilla para cada paciente, pero por lo menos una pastilla para cada grupo de pacientes. Y entonces obtendríamos efectos, en este caso, para los 3, una verde, una anaranjada y una azul, para cada uno de los 3 grupos de pacientes. Son las 4P, no pan, pizza, etcétera, sino personalizada, predictiva, participativa y preventiva de efectos mayores que puedan aparecer. Bien, y para terminar, este trabajo también 2025, en el cual lo pongo como para que recordemos que aparentemente existen dentro de la rinosinusitis crónica, y yo creo que en general en todas las inflamaciones crónicas, 2 subpoblaciones de eosinófilos. El primero de ellos es el IEOS, es decir, el eosinófilo inflamatorio que aparece en la inflamación, en la cual vemos que tiene un marcador CD62L-selectina muy bajo. En cambio existe otra subpoblación, que es el R, que es aquel que participa de la homeostasis y que tiene en cambio una gran expresión de este entonces marcador de L-selectina. Quiere decir entonces que el eosinófilo, que en una época decíamos entonces que era el malo de la película, el diablo, tiene su contraparte, que es algo bueno, que es el ángel, y que lo que se produce es una interacción entre ambos elementos, y a partir de ahí sería otro de los mecanismos que se está estudiando para ver la fisiopatología y tratando de contestar algunas de las tantas preguntas que nos hacemos y de las cuales no tenemos en la actualidad ningún tipo de respuesta.
Y para terminar entonces, vamos a hacer el bonus track, en la cual vemos que en el 2025 aparece este trabajo, en la cual habla sobre los eosinófilos, estas subpoblaciones que vimos recién, y son los primeros que comienzan a trabajar sobre algo de la remodelación. Cuando uno lee el trabajo, se encuentra que esto que dice acá, que es restaurar histológicamente, se refiere exclusivamente a la hipersecreción de moco, lo cual ya conseguíamos con cualquiera de los biológicos que disminuye la secreción de moco, y algunos otros elementos que en realidad son secundarios. No miden la membrana basal, que una vez que se está engrosada no retrocede, es irreversible, o la fibrosis, que prácticamente no se puede resolver. Volvimos a lo anterior, que todavía no actúan sobre la remodelación. La idea entonces es decir que vemos que hay en el pre-mepolizumab hay un predominio de los eosinófilos inflamatorios que en mayor medida agrava la enfermedad, y cuando consigue actuar el mepolizumab encontramos que disminuyen esos eosinófilos y aumentan los residentes. Entonces este trabajo viene a raíz de esto, que es la aplicación de un nuevo camino dentro de la rinosinusitis crónica. Pero además dijimos al principio que teníamos un bonus track. ¿Por qué? Porque este trabajo tiene la característica de que recién va a ser publicado en el 2026, en el mes de agosto o después, es decir, dentro de un año. Y gracias acá al doctor Carlitos de Luca, que está atentamente mirando el teléfono, supongo que con los oídos me está escuchando. Vamos bien. Y justo para la última diapositiva. Se lo trajimos para él en forma exclusiva para el Congreso de AIBA. Bien, y vamos a la última diapositiva. ¿Qué es esto? Esto es la imagen del espacio, de galaxias, a través de un supertelescopio, que es el James Webb, que está circulando alrededor del Sol en una órbita semejante a la de la Tierra y que permite una visión, ya que está en un lugar donde hay menos luz y donde permite una mejor visión. Cuando estuve en la NASA viendo, le dije si ellos conseguían respuestas a lo que ocurría en el espacio, porque nosotros, como en el caso de la rinosinusitis crónica, teníamos muchas preguntas, pero respuestas teníamos pocos. Entonces me dice, mire, ¿ve ese punto amarillo? Ese punto brillante, ¿cuál? Porque veo muchos. Entonces me lo marcó, ese. No se apuren, porque se apuran. Entonces le digo, sí, pero ¿qué diferencia tiene con todos los demás? Bueno, apriete esto, haga esto, bueno, tiqui, 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 y de esa manera el supertelescopio le va a enfocar a ese nivel y entonces va a tener lo que usted me pregunta con respecto a las preguntas en la Tierra y las preguntas en el espacio, qué es lo que ocurre. Entonces, cuando uno lo acerca, se encuentra con esto que está en el espacio. Esto no es un invento, probablemente sean dos galaxias que se juntaron, pero es un signo de interrogación que está en el espacio. Por lo tanto, si tenemos tantas preguntas en el espacio que no responden, conformémonos con que en la Tierra también las tenemos y que poco a poco las iremos respondiendo. Bueno, creo que estuve en horario. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor? Excelente la charla y muy actualizada, demasiado diría yo. Los biológicos, los biosimilares. Sí. Éticamente, si tuviera a su hijo con rinosinusitis crónica, ¿le daría biosimilares? No le puedo contestar la pregunta con respecto a rinosinusitis crónica porque no hay estudios todavía en rinosinusitis crónica de los biosimilares. Recién la FDA acaba de aprobar el primero. Si hay estudios con biosimilares en otras patologías.
Aparentemente, de acuerdo a lo que uno ha visto en los trabajos, la eficacia y la seguridad es bastante semejante. Así que, bueno, uno trataría de dar el biológico, pero bueno, no siempre tiene el bolsillo lleno de plata como acá el doctor. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Cicerán? Bueno, Alberto, muchísimas gracias como siempre. No. Tu presencia nos honra en AIBA como siempre. Bueno, nos Gracias. veremos el año que viene. Obviamente.